La sala huele a cloro, a metal y a algo más espeso que nadie quiere nombrar. El sofá está cubierto con una sábana vieja que ya no es blanca. En el piso, entre las grietas del mosaico barato, hay restos de algo que no se va con el trapeador, por más que uno apriete con fuerza. La televisión, arrancada de la base, está en un rincón, como si hubiera sido empujada en medio de una pelea. Sobre la mesa de centro, volcada, todavía se ve un vaso roto, una taza con restos de café seco, y una pequeña figura de cerámica, un ángel, salpicado de manchas oscuras. Afuera, los carros pasan por la Avenida Revolución, la vida nocturna de Tijuana sigue con luces de neón, música norteña y turistas borrachos buscando perderse. Nadie allá afuera se imagina que, a pocas cuadras, en una casa gris de fachada simple, una familia se fue a dormir y amaneció despedazada en su propia sala. No hubo balazos en la calle. No hubo gritos que alertaran a los vecinos. Solo una noche más de viento frío y olor a mar. Y al amanecer, 3 cuerpos, una historia incompleta y demasiadas preguntas. Antes de seguir, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Tijuana, Ciudad de México, California, Texas, Centroamérica, Sudamérica, quiero leerte. Y si este tipo de historias, contadas con detalle y respeto, te atrapan, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trabajando en estos casos y a que YouTube recomiende estos videos a más personas. Ahora sí. Apaga la luz, sube el volumen, y entra a la casa de los Méndez, en Tijuana, la noche en que dormir tranquilos fue, sin saberlo, su última decisión. Tijuana, 2015. La ciudad era, como siempre, un punto de cruce. Gente que va, que viene, que se queda atorada en medio. Luces de casinos, anuncios de clínicas baratas, taquerías abiertas hasta el amanecer, hoteles de paso, bares que huelen a cerveza vieja y perfume barato. En medio de ese caos, hay colonias que intentan vivir otra realidad, horarios de trabajo, escuelas, abarrotes, misa los domingos. Una de ellas, ubicada a unos 15 minutos del centro, subiendo por calles empinadas, era donde vivían los Méndez. La casa no llamaba la atención. Fachada de bloc a medio pintar, portón blanco oxidado por la brisa del mar, una ventana pequeña con cortinas baratas. Dentro, un espacio reducido, pero organizado, sala, comedor, cocina, 2 cuartos, un baño. Allí vivían 3 personas. El padre se llamaba Ernesto Méndez. 46 años. Originario de Michoacán, llegó a Tijuana a los 20, siguiendo la promesa de trabajo en las maquiladoras y la cercanía con el otro lado. Trabajó en construcción, luego de albañil, después como velador en una bodega. Nunca le alcanzó para cruzar legalmente, nunca se animó a intentarlo de otra forma. Se quedó de este lado de la línea, aprendiendo a moverse entre las sombras de una ciudad fronteriza. Ernesto era de esos hombres que miran mucho y hablan poco. Complexión media tirando a robusto, manos agrietadas, piel oscurecida por el sol y el cemento, cabello negro ya con alguna cana. Tenía una calma que, a veces, escondía cosas que no decía. En el barrio, lo conocían como Don Neto, un hombre trabajador, serio, que no se metía con nadie. La madre se llamaba Graciela. 43 años. Tijuanense, hija de migrantes del sur. De joven trabajó en una fábrica de electrónicos, hizo horas extra, se gastaba el sueldo en ayudar a sus papás y en zapatos que nunca podía usar mucho porque siempre estaba cansada. Conoció a Ernesto en una fiesta patronal, se casaron pronto, más por necesidad de compañía que por cuento de hadas. Graciela dejó la maquila cuando nació su hijo. Después, hizo de todo, vendía comida, lavaba ropa ajena, limpiaba casas. Era de carácter fuerte, de esas mujeres que sostienen todo alrededor sin pedir aplausos. Sus ojos, grandes y oscuros, sabían reír, pero en los últimos años, reían menos. El hijo, el único, se llamaba Luis. En 2015 tenía 19 años. Creció entre las calles empinadas, la secundaria de la colonia, los videojuegos pirata y las historias de primos que se fueron al otro lado y mandaban fotos con dólares y carros rentados. Luis era flaco, moreno, con el cabello corto, sonrisa fácil cuando estaba con sus amigos. En casa, era otra cosa, serio, un poco distante, encerrado muchas horas en su cuarto con la computadora vieja que un vecino le ofreció a buen precio. Estudiaba la preparatoria abierta a medias, trabajaba en un cibercafé unas horas, y el resto del tiempo estaba conectado. Esa conexión, al principio, parecía un escape inofensivo. Videojuegos, redes sociales, foros, tutoriales. Pero con el tiempo, se convirtió en otra cosa, una puerta a un mundo donde podía ser quien quisiera,
y donde otros podían ver su vulnerabilidad sin que él se diera cuenta. Los Méndez no eran ricos. Apenas alcanzaba Renta, luz, agua, internet, porque Luis insistió y porque Graciela, en el fondo, pensó que quizá eso lo ayudaría a salir adelante, comida, pasajes. Ernesto trabajaba como velador nocturno en una bodega de importaciones en la zona industrial de Otay. Turnos de 12 horas. No pagaban bien, pero pagaban puntual. De noche, solo, entre contenedores, escuchaba historias de tráileres cargados con cosas que nunca se registraban en papeles. No preguntaba. No era su problema, se repetía. Graciela limpiaba 2 casas por semana en una zona un poco más acomodada. Veía cómo vivía otra gente. Sofás nuevos, pantallas enormes, refrigeradores llenos. Volvía a su casa con ese contraste pegado en la piel. Luis, en el ciber, veía a jóvenes cruzar para buscar trabajos del otro lado, hacer citas para la embajada, llenar solicitudes de trabajo en inglés. Se sentía atrapado en un limbo, ni tan pobre como para decir que no tenía nada, ni con suficientes oportunidades para sentir que podía moverse. La frustración es un caldo lento. A veces hierve hacia afuera. A veces, hacia adentro. En Luis, empezó a hervir hacia donde nadie veía, la pantalla. La familia tenía sus rutinas. Ernesto dormía de día, trabajaba de noche. Graciela organizaba la casa alrededor de esos horarios. Luis, aunque su trabajo era de tarde, se adaptaba, bajaba el volumen, caminaba despacio, vivían como sombras para no molestar al que traía el dinero principal. Cenaban juntos cuando podían. Hablaban poco de cosas profundas. Se quejaban del tráfico, de los precios, del clima. Evitaban temas incómodos, deudas, sueños incumplidos, lo que Luis veía en su computadora. En esa sala donde después todo terminaría roto, muchas noches se sentaron en silencio, mirando la tele, fingiendo que estaban bien. Pero en 2015, algo empezó a cambiar. Luis comenzó a hablar de algo nuevo, trabajos en línea. Le decía a su mamá que había visto videos donde jóvenes desde su casa ganaban dinero haciendo cosas por internet. Diseñar logos, editar videos, poner reseñas, contestar encuestas. Graciela lo escuchaba con cierto recelo. No entendía mucho de lo que hablaba, pero se agarraba de una palabra, dinero. Si es legal, le dijo una noche, mientras lavaba los trastes, pues inténtalo. Pero no dejes lo del ciber. Ni la prepa. Luis prometió que no lo dejaría. La promesa duró poco. Pronto, empezó a faltar más seguido a su turno en el ciber. Decía que estaba trabajando en un proyecto. Pasaba noches completas despierto, pegado a la pantalla, dándole clic a cosas que sus padres no veían. En uno de esos foros de oportunidades, alguien le habló de algo más directo, vender cosas por internet. No productos físicos, sino accesos, cuentas, servicios digitales que requerían un truco, saltarse sistemas de seguridad. Luis, que siempre tuvo facilidad para entender cómo funcionaban las máquinas, se sintió atraído. No lo vio como delito al principio. Lo vio como un reto, un juego. Hackear una cuenta de streaming, colarse en una base de datos menor, revender contraseñas. Poco a poco, ese juego lo fue metiendo en grupos más cerrados. Salas de chat donde ya no se hablaba de trabajos en línea, sino de chambas. Donde los nicks no tenían caras, pero sí exigencias. Donde los emojis se mezclaban con amenazas veladas. En Tijuana, el mundo digital y el mundo criminal se tocan con demasiada frecuencia. El que sabe mover información, aunque sea desde un cuartito con computadora vieja, puede ser útil para gente que no quieres conocer. Luis empezó a ser útil, sin medir el precio. Una de esas noches, mientras sus padres dormían, recibió un mensaje privado en una de sus cuentas. Era de un usuario con nombre genérico, sin foto. El mensaje era corto: vi lo que hiciste con la base de datos de esa tienda. bien. Si quieres hacer dinero de verdad, mándame tu correo seguro. Luis dudó. Sintió el corazón acelerarse. Sabía que había hecho algo ilegal. Pero también sabía que nadie de su mundo físico lo había felicitado por nada en mucho tiempo. Ese reconocimiento, aunque viniera de un desconocido, le supo a gloria. Respondió. A partir de ahí, comenzó un intercambio que cambiaría todo. Alguien, o quizá varios, le ofrecieron pagarle por trabajitos concretos, buscar placas de autos en ciertos sistemas, rastrear nombres, identificar patrones de llamadas en bases de datos que no cualquier ciudadano puede ver. Luis no tenía acceso directo a esas bases, pero sí sabía cómo moverse, cómo encontrar atajos, cómo entrar donde no debía. Y la paga, aunque no millonaria,
Era significativa para alguien con sus ingresos, dólares en efectivo, transferencias a cuentas de terceros, pagos por PayPal que después se convertían en efectivo mediante favores dudosos. En casa, empezaron a notar ciertas señales: tenis nuevos, un celular mejor, pequeñas compras que no cuadraban con el sueldo del ciber. Graciela fue la primera en preguntar: ¿de dónde sacaste para esos tenis? Luis se encogió de hombros. Del ciber. Le ayudé al dueño con unas cosas extras. Me dio una lanita. Graciela no quedó convencida. Pero, como muchas madres en contextos así, decidió creer la versión menos dolorosa. O al menos, hacer como que la creía. Ernesto, en cambio, veía pero no decía. Estaba demasiado cansado, demasiado metido en su propia burbuja nocturna, demasiado acostumbrado a guardar silencio para preguntar demasiado. Los meses pasaron. 2015 avanzaba entre noticias de violencia en la ciudad, cambios de autoridades, discursos de vamos mejorando que no se sentían en las calles. Los Méndez siguieron su rutina, cada uno cargando sus propios secretos, hasta que los secretos de Luis dejaron de ser invisibles. Todo empezó con una llamada. Era un martes por la tarde. Graciela estaba barriendo la sala. Ernesto dormía en el cuarto. Luis estaba en su computadora, con audífonos puestos. Sonó el teléfono fijo. Sí, todavía tenían uno. Graciela contestó. Al otro lado, una voz masculina, joven, con un dejo de acento de la región, habló sin presentarse. ¿La casa de Luis Méndez? Graciela sintió un escalofrío. ¿Quién habla? Preguntó. Un amigo, respondieron. Dile que ya quiero lo que me debe. Me dio un correo falso. Si se sigue haciendo pendejo, voy a ir a su casa a cobrarle. Colgó. Graciela se quedó con el auricular en la mano, temblando. Minutos después, fue al cuarto donde estaba Luis. Lo encontró riendo discretamente frente a la pantalla. Al verla pálida, se asustó. ¿Qué pasó, ma? Ella le mostró el teléfono aún en la mano. Te hablaron. ¿Qué eres un? No pudo repetir el insulto. Que les deux baissent. Que van a venir a la casa. Luis sintió que el estómago se le hacía nudo. Es una broma, ma, intentó minimizar. Esos de los juegos se creen muy graciosos. No sonaba a broma, dijo ella, seria. Yo sé cuando alguien amenaza de verdad. Hubo un silencio pesado. ¿En qué andas metido, Luis? Preguntó, con voz más baja. Él no respondió. Miró la pantalla, luego al piso. Graciela se acercó, le tomó la cara entre las manos. No me mientas. Soy tu madre. Luis se soltó. No es nada grande, dijo. Nomás vendo cosas por internet. De verdad. A veces hay gente loca. No les hagas caso. No van a venir. La frase no van a venir se volvió una mentira con la que ambos trataron de tranquilizarse. Esa noche, cuando Ernesto se despertó para ir al trabajo, Graciela dudó si contarle. Pensó en lo que diría, en la pelea que se armaría, en el orgullo herido del padre que no soportaría que su hijo anduviera en cosas chuecas. Al final, eligió callar. Esa decisión la perseguiría siempre. Las amenazas no se quedaron en una llamada. Luis empezó a recibir mensajes en sus cuentas personales. Alguien había cruzado información. Ya no eran solo nicks. Eran datos concretos. Ya sé dónde vives. Bonita casita en la loma. Saluda a tu mamá de mi parte. Luis intentó manejarlo. Respondió con evasivas, prometió pagos que no sabía cómo conseguir, mintió sobre tiempos. Pensó que, como en los videojuegos, podía ganar tiempo, esconderse, esperar a que el enemigo se aburriera. No entendía que en la vida real, el enemigo tiene paciencia, y gente que puede ir a tocar tu puerta. El monto que debía no era enorme comparado con las historias que uno escucha de grandes deudas. Pero no importaba el número. Importaba la falta de respeto percibida. Había hecho trabajos, había recibido adelantos, había entregado algunos resultados, y luego, en un golpe de miedo, había intentado cortar contacto, cambiar de usuarios, desaparecer. Para el grupo con el que se metió, 2 o 3 hombres, no una organización enorme, pero sí lo bastante violentos, eso era suficiente para darle un escarmiento. Y en Tijuana, cuando alguien dice escarmiento, puede significar muchas cosas. Nadie, ni Luis ni su familia, imaginaron que ese escarmiento llegaría tan lejos. La noche del 12 de noviembre de 2015, Tijuana tenía el cielo despejado y el aire frío que baja de las colinas. Ernesto se preparaba para salir a su turno de velador. Graciela había hecho sopa y quesadillas para cenar.
Luis, aparentemente, estaba más tranquilo. Había pasado la tarde sin encerrarse tanto en el cuarto. Hasta ayudó a cambiar un foco del patio. Nada en esa noche, a simple vista, indicaba que sería distinta. Cenaron juntos en la sala, con la tele de fondo. Un programa de concursos. Risas and Laterdas. Graciela se permitió reír un par de veces. Ernesto habló del compañero nuevo en la bodega. Luis comentó algo de un video que había visto. Por un rato, la vida pareció normal. A las 9:30, Ernesto salió. Besó a Graciela en la mejilla. Le dio un abrazo corto a Luis. Le dijo, como siempre, «Cuida a tu mamá». Luis asintió, sin saber lo literal que se volvería esa frase. Graciela cerró la puerta. Puso el seguro. Bajó las cortinas. Volvió a la sala. Luis se quedó viendo la tele un rato más. A las 10, Graciela empezó a recoger platos, a lavar trastes. A las 10:30, ambos se prepararon para dormir. Luis se fue a su cuarto, dejó la computadora apagada. Graciela se acostó en la cama matrimonial, en el cuarto que compartía con Ernesto. La casa quedó en silencio, solo roto por el ruido lejano de la ciudad y algún perro ladrando a lo lejos. En algún lugar de Tijuana, a esa misma hora, 3 hombres se subieron a un auto compacto viejo, con placas locales. Llevaban sudaderas con capucha, gorras, pantalones de mezclilla. Uno traía una mochila negra, pesada, de esas que podrían llevar herramientas, o algo peor. Sabían a dónde ir. No porque hubieran seguido a Luis cada día, sino porque la información en la pantalla se había mezclado con chismes de barrio, con contactos mínimos. En una ciudad donde todos conocen a alguien que conoce a alguien, no es difícil llegar a una dirección. Subieron por las calles empinadas, pasando por casas similares, perros en azoteas, niños que aún jugaban en la banqueta porque al día siguiente no había escuela. Nadie se fijó demasiado en ellos. Un carro más en la noche. A las 11:15, se estacionaron a media cuadra de la casa de los Méndez. Apagaron las luces. Se quedaron en silencio unos minutos, observando. No vieron movimiento. No escucharon música alta. Vieron una luz tenue apagarse en la planta alta. Han de estar dormidos, dijo uno. Asintieron. Bajaron del coche. La casa no tenía cámaras. Tenía reja frontal con candado. Uno de ellos, con habilidad que no se aprende haciendo cosas legales, abrió el candado en segundos. La puerta principal, por dentro, tenía seguro. Pero había otra vía, más fácil, una pequeña ventana lateral del baño, sin protecciones. No buscaban entrar con sigilo absoluto. No eran ladrones profesionales tratando de no despertar a nadie. Sabían que, de alguna forma, tenían que hablar con Luis. El ruido, si lo había, sería un problema para después. Uno de ellos se subió a una pila de botes de plástico, alcanzó la ventana del baño, forzó el marco. Entró. Abrió la puerta desde dentro. En menos de 5 minutos, los 3 estaban en la sala de la casa, respirando el olor del hogar ajeno, desinfectante barato, ropa seca, algo de sopa aún en el aire. Luis dormía en su cuarto, boca arriba, con una cobija ligera. Graciela dormía profundamente en su cama, agotada por el día. Nadie escuchó los pasos al principio. Ningún vecino vio las sombras moverse dentro. Los hombres, guiados por lo que sabían, un croquis mal hecho, descripciones superficiales, fueron directo al cuarto de Luis primero. Abrieron la puerta sin ruido. Lo vieron ahí, vulnerable, con la boca entreabierta, sin sospechar nada. El más impulsivo de ellos se adelantó. Los sacudió fuerte. Despierta, cabrón. Susurró con rabia. Luis abrió los ojos de golpe. Vio 3 siluetas. Su corazón se disparó. Tardó menos de un segundo en entender quiénes eran, aunque nunca los hubiera visto en persona. Intento incorporas. Uno de ellos lo empujó de vuelta a la cama. ¿Pensaste que podías jugar con nosotros?, dijo el de la mochila. Pensaste que internet era de mentiras. Luis sudaba frío. Yo iba a pagarles, balbuceó. Solo necesitaba tiempo. El otro se rió sin humor. El tiempo se acabó cuando empezaste a borrarte. Cuando nos bloqueaste. Cuando te hiciste el desaparecido. Luis gritó. Ese grito despertó a Graciela. En el cuarto contiguo, ella abrió los ojos, confundida. Escucho voces masculinas. No la voz de Ernesto. Otras. Escuchó el tono. Supo, en un segundo, que lo que había temido desde aquella llamada estaba sucediendo. Se levantó de la cama. El instinto de sobrevivencia a veces dice escóndete.
El de madre, muchas veces, dice otra cosa, ve. Graciela eligió ir. Abrió la puerta. Vio el pasillo a media luz. Escuchó claramente la voz de su hijo diciendo por favor. Sus pies se movieron solos. ¿Qué está pasando? Alcanzó a gritar, antes de entrar al cuarto de Luis. Esa pregunta fue la última cuerda que separaba la vida que conocían de lo que vendría después. Lo que pasó dentro de ese cuarto en los siguientes minutos, la policía lo reconstruyó después por huellas, por sangre, por posiciones de cuerpos. Nadie que estuviera consciente ahí pudo contarlo con palabras. Luis intentó explicarse, negociar, prometer. Los hombres no querían escuchar. Uno de ellos sacó de la mochila algo metálico. No era un arma de fuego. Era peor para quienes estaban cerca. Un objeto contundente, pesado, capaz de destrozar huesos en silencio. El primer golpe cayó sobre el hombro de Luis, haciéndolo gritar. El segundo iba dirigido a su torso. El tercero no alcanzó a caer por completo. Graciela, viendo la escena, se lanzó hacia ellos. Déjenlo. Es un chamaco. Déjenlo. Gritó, desesperada. El hombre de la mochila, sorprendido, la empujó con fuerza. Ella cayó contra el marco de la puerta, golpeándose la cabeza. La sangre empezó a manar de una herida en la frente. Pero se levantó de nuevo. No se detuvo. Esa resistencia, inútil en términos de fuerza, tuvo un efecto inesperado, desató algo en los agresores. Pasaron del castigo al descontrol. El tercero de ellos, el más callado hasta entonces, gritó, «Ya, ya. No armas a escándalo. Nos van a oír». En un intento absurdo de callar el ruido, se fueron contra Graciela. La sujetaron. Trataron de cubrirle la boca. En el forcejeo, una lámpara cayó, se rompió. Los cristales cortaron pies, manos. El cuarto se volvió un caos. Luis, desesperado, trató de alcanzar el buró, donde sabía que su padre guardaba una navaja pequeña. No llegó. Otro golpe lo tiró al piso. En algún momento, alguien arrastró a Graciela hacia la sala. Quizá pensaron que ahí tendrían más espacio, menos posibilidad de que los vecinos oyeran tanto. Quizá fue simple impulso. En el trayecto, chocaron con la mesa, tiraron una silla, tumbaron un cuadro de una virgen del muro. La sala, que tantas veces había sido escenario de reuniones, de pláticas, de silencios, se convirtió en el lugar del castigo. Lo que siguió no fue rápido. Los hombres no dispararon balas. No entraron con intención de realizar una ejecución limpia. Entraron con rabia, con miedo a perder respeto, con necesidad de dejar un mensaje. Los peritos, días después, al ver la escena, hablaron de múltiples impactos contundentes, de lesiones de defensa, de arrastre de cuerpos. Dijeron, en términos técnicos, lo que en palabras más simples significa algo más crudo. Los Méndez fueron golpeados, arrastrados, atacados una y otra vez, en distintas partes del cuerpo, con distintos objetos. El sofá, la mesa, las paredes, todo se manchó. No fueron despedazados en el sentido macabro de películas de terror. No hubo mutilaciones teatrales ni desmembramientos intencionales. Pero sus cuerpos, al final, quedaron tan dañados, tan irreconocibles para quien los amaba, que esa fue la palabra que se corrió en el barrio. Los encontraron despedazados en su propia sala. Los agresores los dejaron ahí. Luis, con el cráneo fracturado, múltiples contusiones. Graciela, con el rostro irreconocible, manos destrozadas, probablemente por intentar cubrirse. No se llevaron grandes cosas. No buscaron joyas. No revolvieron cajones como lo haría un ladrón. Se llevaron lo que querían, el mensaje. Antes de irse, uno de ellos, el de la mochila, hizo algo que nadie supo explicar del todo. Tomó la computadora de Luis, la sacó de su cuarto y la aventó con fuerza contra el piso de la sala. La carcasa se rompió, piezas volaron. Era un gesto de rabia contra el objeto que, de alguna forma, había traído todo eso. Salieron por donde entraron. Cerraron la puerta sin seguro. Caminando, no corriendo, llegaron al carro. Incendiaron. Se fueron. Nadie los vio claramente. La noche se tragó el ruido. En la casa de al lado, una señora se despertó por un golpe fuerte. Pensó que era algo que se había caído en su propia cocina. No se levantó a ver. En la casa de enfrente, un joven con audífonos jugaba un videojuego en línea. No escuchó nada. Tijuana durmió. A la mañana siguiente, Ernesto regresó de su turno, cansado, con el uniforme manchado de polvo. Abrió la reja, como siempre. Empujó la puerta. No estaba asegurada. Sintió algo raro en el estómago.
El olor lo golpeó antes que la vista. Una mezcla de cobre, humedad y algo que uno no confunde una vez que lo ha olido. Al ver la sala, su mente, por un segundo, se negó a entender. Vio manchas, cuerpos, muebles volteados. Vio un brazo donde no debería estar, una pierna en un ángulo imposible, sangre pegada en las paredes. Gritó un hombre. Graciela. No hubo respuesta. Gritó otro. Luis. El eco de su propia voz fue la única respuesta. Los detalles de lo que Ernesto hizo después se hicieron borrosos en su memoria. Dijo, más tarde, que sintió que flotaba, que su cuerpo se movía solo, corrió a la casa del vecino, tocó la puerta a golpes, gritó, vomitó en la banqueta. El vecino, al asomarse, vio su cara, pálida, con manchas de sangre seca en la ropa. Entendió que algo estaba mal. Llamaron al número de emergencias. Las palabras se atropellaban. Una familia, los dejaron todos, en la sala, hay mucha sangre, vengan rápido. La policía municipal llegó primero. Luego, la estatal. Luego, la ambulancia, aunque nadie tenía muchas esperanzas. Los paramédicos entraron, pisando charcos ya oscuros. Revisaron signos vitales. Luis, sin pulso. Graciela, sin pulso. Confirmaron lo que era evidente. Ernesto se quiso meter. Lo detuvieron. No, Don, le dijeron. No puede entrar. Intentó zafar. No pudo. Casi se desmorona en manos de los oficiales. La escena se aseguró. Cintas amarillas. Gente curiosa agolpándose a distancia, tratando de ver algo sin acercarse demasiado. Murmullos. Fue por drogas. Fue robo. Fue por lo que hacía el muchacho en la compu. Fue cuestión de tiempo. Tijuana, acostumbrada a escuchar historias así en las noticias, de repente la tenía a media cuadra. Los peritos estuvieron horas dentro. Tomaron fotos, midieron distancias, levantaron objetos. La computadora destrozada de Luis fue guardada en una bolsa especial. La lámpara rota, también. Había huellas de zapatos en el piso, marcas de arrastre en el mosaico, sangre en el sofá, en la pared, incluso en el cuadro de la Virgen que había caído. Dentro de toda esa brutalidad, hubo un detalle que llamó la atención de uno de los investigadores. En la mesa, al lado de un cenicero vacío, había una servilleta con algo escrito a mano, en letra joven, con pluma azul. No juegues con nosotros. No había firma. No había un apodo. Solo esa frase. No estaba clara la autoría. Podía haber sido escrita en el momento, por uno de los agresores, queriendo dejar claro que no eran ladrones comunes. O podía haber sido dejada ahí en otro contexto y simplemente ensangrentada por accidente. Pero para la narrativa que se construiría después, se volvió símbolo del caso. La investigación no fue sencilla. No había cámaras de seguridad en la calle. La colonia no estaba en el rango de las pocas cámaras urbanas colocadas por el gobierno. No había grabación del coche, ni de las caras. Lo que sí había eran los rastros digitales. La policía de investigación, apoyada por un pequeño departamento de delitos cibernéticos, tuvo que hacer lo que nunca había sido prioridad en muchos casos, mirar la vida digital de la víctima joven. La computadora de Luis, aunque dañada físicamente, tenía el disco duro en condiciones de ser revisado. Los técnicos lo rescataron. Tardaron días en reconstruir lo que había ahí dentro. Encontraron lo que ya intuíamos: cuentas múltiples, foros, chats, bases de datos a las que no debía tener acceso. Correo tras correo donde se negociaban trabajitos, pagos, tareas de hackeo menor para gente sin rostro. Y, entre todo eso, encontraron también la cadena de mensajes que llevaba a una dirección de correo en particular. Un alias. Un usuario que, a diferencia de otros, se había dejado rastros vinculables a una persona real. Un hombre de 28 años, llamado Roberto, apodado El Beto, conocido en algunos círculos como alguien que hacía de puente entre el mundo digital y el físico para ciertos grupos. No era un gran capo. Era un intermediario. Pero en la lógica de la violencia, el intermediario muchas veces es el que da la cara cuando las cosas salen mal. La policía, con ese nombre, comenzó a tirar del hilo. Revisaron llamadas, ubicaciones por antenas, contactos en redes sociales. Vieron que Roberto frecuentaba ciertas zonas, ciertos bares, ciertos talleres. Vieron que tenía amigos con antecedentes por robo, por lesiones, por narcomenudeo. El caso Méndez empezó a cruzarse con otros expedientes: extorsiones digitales a pequeños negocios, amenazas anónimas a células rivales, robo de información de empresas de logística. Los Méndez no eran un objetivo grande. Eran un ejemplo.
Mientras tanto, Ernesto vivía su propio infierno. Después del levantamiento de los cuerpos, la casa quedó a su nombre, pero imposible de habitar. Durante semanas, no pudo ni acercarse. Se quedó con un primo en otra colonia. No dormía. Cuando cerraba los ojos, veía la sala, la sangre, el ángel de cerámica manchado. Fue llamado a declarar varias veces. Contó lo que sabía, poco, de las actividades de su hijo. Dijo que lo había notado raro, que pasaba mucho tiempo en la computadora, que una vez escuchó a Graciela quejarse de una llamada extraña. Se culpaba por no haber preguntado más, por no haber insistido, por no haber estado ahí esa noche. Los policías, algunos con empatía, otros con rutina, le hacían preguntas directas. ¿Sabía usted que su hijo trabajaba con datos de empresas? ¿Alguna vez escuchó nombres o apodos de los que le pagaban? ¿Alguna vez recibió amenazas directas? La mayoría de sus respuestas fueron no. No porque mintiera, sino porque realmente no supo. Vivía al margen de la vida secreta de su hijo. La investigación avance de verdad llegó cuando uno de los contactos de Roberto, detenido por otro asunto, decidió hablar a cambio de beneficios. En su declaración, mencionó que, meses antes, habían ido a asustar a un morro que se creía muy listo en la compú. No dijo que fueran con intención de matarlo. Dijo que querían dejarlo marcado. Pero reconoció algo clave, mencionó la calle, la zona, la forma en que entraron por el baño, incluso el detalle de la computadora aventada. No hacía falta que dijera el apellido. Era el caso Méndez. Esa confesión, junto con los rastros digitales que vinculaban a Roberto y a los otros dos con los correos enviados a Luis, formó el cuerpo del caso. Roberto fue detenido en un operativo discreto, a la salida de un pequeño negocio de autopartes. No opuso mucha resistencia física, pero sí negó todo al principio. Eso ya estaba arreglado, dijo. El morro sabía a lo que se metía. Los otros dos no tardaron mucho en caer. Uno, en una revisión de rutina por portar droga. Otro, por un reporte de violencia doméstica donde, al investigar más, vieron que sus huellas coincidían con huellas encontradas en un vaso en la sala de los Méndez. La cadena, que parecía invisible al principio, se hizo visible en papeles. En el juicio, 2 años después, los nombres de Ernesto, Graciela y Luis fueron leídos en voz alta, una y otra vez. No había cámaras. No era un caso de portada nacional. Era uno de tantos expedientes de homicidio que se desahogan en un tribunal estatal, con sillas de plástico, paredes blancas y ventiladores que apenas mueven el aire. Ernesto se sentó en la segunda fila. Del otro lado, los 3 acusados, con ropa de prisión, miraban al frente, algunos con gesto desafiante, otros con un cansancio viejo en la mirada. El Ministerio Público describió los hechos con frialdad legal: entrada ilegal al domicilio, agresión con objetos contundentes, muerte de 2 personas, daño agravado por ensañamiento. Habló de la participación de cada uno, de los mensajes, de los pagos, de la intención de dar un escarmiento. Los abogados defensores intentaron reducir las culpas. Dijeron que no era intención matar, que todo se salió de control, que había responsabilidad compartida por parte de la víctima al haberse metido en actividades ilegales. Esa frase, responsabilidad compartida, le revolvió el estómago a Ernesto. Sí, su hijo se había metido en cosas que no debía. Sí, había jugado con gente peligrosa. Pero la idea de que eso justificara, de alguna forma, lo que les hicieron a él y a Graciela, era insoportable. Cuando le tocó hablar, Ernesto no dio un discurso largo. Yo trabajé toda mi vida para que mi casa fuera un lugar seguro, dijo, con la voz ronca. Me equivoqué en muchas cosas. No supe qué estaba haciendo mi hijo. Pero nada, nada, justifica que lo hayan matado a golpes en su sala. Y menos a su mamá. Ustedes se metieron a mi casa como si fuera suya. Y la hicieron pedazos. Como hicieron pedazos sus cuerpos. Eso no es un escarmiento. Eso es cobardía. El juez lo escuchó en silencio. Asintió apenas. Al final, la sentencia fue clara: décadas de prisión por homicidio calificado en concurso real, por 2 víctimas, y tentativa de homicidio en el caso de Luis, que aunque murió, se consideró la intención dirigida también a dar escarmiento a más gente. En papeles, se hizo justicia. En la vida, nada regresó a su lugar. Ernesto no volvió a vivir en la casa. A los pocos meses del juicio, decidió venderla, aunque el precio fuera bajo. No quería seguir viendo esas paredes. No quería que cada espacio le recordara dónde cayó Graciela, dónde fue arrastrado Luis. Se mudó a una habitación pequeña, más cerca de su trabajo. Se volvió aún más silencioso.
Algunos dijeron que se volvió loco de tanto dolor. Otros, que era aún muerto en vida. Y quizá ambas cosas eran ciertas. Siempre que hablaba de su familia, decía lo mismo: los Méndez no éramos del narco. Éramos gente que se cruzó con gente equivocada. En su frase había un intento de defender su apellido de la etiqueta automática que muchos ponen cuando escuchan de una muerte violenta en Tijuana. La historia de Luis, por su parte, se convirtió en especie de advertencia urbana. En el barrio, madres le decían a sus hijos: cuidado con lo que hacen en la computadora. Mira lo que le pasó al de allá abajo. En las escuelas cercanas, algún maestro mencionaba, sin dar nombres, el caso del chico que se metió a cosas ilegales por internet y terminó mal. Pero pocas veces se hablaba de los matices. De cómo un joven puede pasar de hacer tareas escolares en línea a trabajar para gente peligrosa, casi sin darse cuenta. De cómo la necesidad de dinero, de reconocimiento, de escape, empuja decisiones. El caso Méndez, más allá de la brutalidad, deja varias capas de reflexión. Una, evidente: la violencia en México, y en ciudades como Tijuana, no se queda en ellos allá afuera. Llega a las salas, a las camas, a las cocinas de gente que no se siente parte del problema, pero que, de una forma u otra, está conectada. Otra, menos evidente: hemos aprendido a normalizar pequeñas ilegalidades como si fueran inofensivas. Un hackeo aquí, una chamba en línea allá, un favor digital que no parece dañar a nadie. Pero esos pequeños pasos, en el contexto adecuado, abren puertas por donde entra gente que no sabe de límites. Y quizá la más dura: el silencio dentro de las familias. Graciela sospechó que algo andaba mal. Escuchó la llamada. Vio los cambios. Dudó si hablar. Eligió no hacerlo, por miedo a la reacción, por protección, por vergüenza. No es para culparla. Es para entender cuántas veces, por mantener la paz aparente, dejamos de enfrentar la tormenta real. Tijuana, 2015. Los Méndez dormían. Amanecieron despedazados en su propia sala. Es fácil decir esa frase como un titular impactante. Es más difícil sostener la mirada cuando vemos lo que significa de verdad: una casa que ya no es hogar, un padre que regresa de madrugada y encuentra lo inimaginable, una ciudad más que suma otra historia a su lista de horrores cotidianos. La próxima vez que escuches a alguien presumir trabajos fáciles por internet, dinero rápido sin salir de casa, conexiones que nadie se entera, quizá valga la pena hacer una pregunta que puede incomodar: ¿de verdad sabes con quién estás tratando? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar si un día decides no pagarles? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: lo que pasa en la pantalla se paga en la vida real. Así sabré que escuchaste toda la historia. Suscríbete, deja tu like y comparte este video si crees que puede servirle a alguien que hoy, ahora mismo, está a punto de cruzar una línea pensando que todo se queda en el mundo digital. Porque a veces, el crimen casi perfecto empieza con un clic que parece inofensivo.